El clima en Santiago es asqueroso. Llevo 6 años acá y todavía no puedo acostumbrarme al calor seco y a la luz cegadora del sol que rebota en el pavimento. Caminar un par de cuadras puede ser una tortura, sobre todo si vas apurada y no quieres que se te derrita el maquillaje, por poco que este sea, lo justo para tapar las ojeras sin que se marquen las patas de gallo. Me dijeron que estaba en el Sheraton y para allá voy a pie. Ningún Uber me iba a llevar por una carrera tan corta. O tal vez sí. Debía hacer el intento y no estar puteando ahora por el aire caliente que arrojan los autos que circulan a toda velocidad por Santa María. Afuera del hotel hay un pequeño grupo, pocas mujeres muy pálidas y con labios rojos, muchos más hombres. Todos usan poleras negras, no se sacan el uniforme ni por el calor, parece. Me asusto un poco cuando les veo el logo de la banda estampado en distintos tamaños. Pensaba que habría valla papal. Hay poca gente que no es necesaria. Me acerco lo suficiente para ver lo que pasa, pero no tanto como para que alguien me hable. Un par de chascones me mira y sonrío con un poco de vergüenza, como temiendo que adivinen mi secreto. Devuelven la sonrisa con cierta complicidad de tribu. Deben asumir que estoy aquí por las mismas razones que ellos. Una avanza cerca, a la entrada del hotel, y el grupo se pone en la alerta. Los guardias, que antes no pescaban, se ponen tiesos, como queriendo verse más altos e imponentes. Uno de ellos habla por radio. Las piernas me tiemblan. Las puertas se abren y salen dos sujetos de rasgos asiáticos con aspecto de ejecutivos. Los polera negra murmuran con decepción. Esos señores orientales no tienen nada que ver con los músicos que estamos esperando. Cuando todos vuelven a concentrarse en sus propias conversaciones, se abre de nuevo la puerta y salen del hotel tres, cuatro hombres que se acercan a la pequeña multitud. Los polera negras se exaltan, saludan a gritos, se acercan y chocan los puños con ellos. Las mujeres levantan sus celulares para sacar selfies. Algunos llevan discos y piden que se los firmen. Una nube me envuelve y ensordece. Lo busco entre los músicos. Trato de distinguirlo entre los dos más altos del grupo. Por supuesto que es al que más atosigan con saludos y fotos. Lleva pelo largo, en un apretado moño sobre la coronilla. Sonríe con ganas. Sus ojos irradian la misma mezcla de alegría y tristeza que aquella vez. Siento el vacío a mi alrededor. Ni un nudo se aprieta en la boca de mi estómago cuando Marius gira levemente la cabeza y se encuentra con mi mirada. Y esta es la intro, el comienzo del libro del cual hablaremos hoy en esta nueva entrega del Traficantes de Cultura. Y les hablo de lo nuevo de Lilian Flores Guerra, Caer, libro editado por Ediciones del Gato y que muy amablemente aceptó esta conversación con el podcast. Mi querida Lili, muchísimas gracias por aceptar esta conversación una vez más con los Traficantes de Cultura. Muchas gracias a ti, Humberto, que eres un baluarte de las letras nacionales. Yo no sé qué haríamos sin estos podcasts, sin estas conversaciones, estaríamos todos como unas células sueltas en el ambiente y al contrario, el participar de estos diálogos nos hace sentir a todos como un poco más cerquita, así que muchas gracias a ti. Y aquí quiero, antes de irnos de caer, antes de caer en caer, básicamente, aquí hablamos de Lilian Flores Guerra como la periodista, escritora, editora, la frontwoman, la mujer multipropósito de Ediciones del Gato, Está que, bueno ser multipropósito. que escribe para niños, que escribe para primera edad, que hace poesía, que hace novelas románticas y que de pronto también nos hace caer en esta novela con aire actual, con aire a Santiago, con aire a música, muy actual sobre todo viniendo de lo que hoy nos une en esta, por lo menos en esta conversación que estamos teniendo de manera virtual, que son Además, las redes sociales. ¿Cómo nace caer? el proceso de caer fue bastante no sé si caótico, pero como suelen ser, al menos en mi caso, los procesos creativos, hay muchos factores, muchas ideas, muchas observaciones que uno tiene en el ambiente que van quedando como guardadas en la memoria, ciertas cosas que a uno le llaman la atención, conflictos, problemas o cosas lindas también.
pero están ahí, po, como en nubecitas, por así decirlo, mentales, y de pronto algo pasa que muchas cosas que aparentemente no tienen nada que ver una con la otra, todo te cuaja y todo tiene sentido y surge una historia que toma vida Ujú, propia. Y una es como la encargada de darle la forma y contarlo de manera amigable para que el resto lo entienda, pero la historia emerge por sí misma. Y en este caso fue una mezcla de varios elementos. Por una parte, algo que vi alguna vez en un programa de televisión sobre la amistad. Eran una amiga que había llevado a otra a un programa de televisión para que trataran de hacerle ver de que estaba siendo víctima de un engaño de tipo virtual, de una estafa a través de Internet, que era un tipo de estafa romántica. Entonces, la persona en cuestión, la víctima, pensaba que tenía un romance con Bret Michaels, con el vocalista de Poison. Por una parte estaba eso, ese cuestionamiento de eh, qué tremendo llegar a este tipo de cosas, o sea, qué triste es cuando se utilizan los aspectos emocionales y románticos para quitarle dinero a la gente. Y también qué tremendo que cómo las herramientas del mundo actual van cambiando, van girando y van dando nuevas posibilidades, así como estas cosas maravillosas, como por ejemplo ahora que tenemos esta conversación, estamos en dos puntos distantes y sin embargo estamos conversando en tiempo real. También sirve en manos equivocadas, sirve para cosas horribles. Entonces, eso me dio mucho para pensar, me dio mucho para pensar también en el concepto de la amistad propiamente tal. Porque acá era una amiga que desesperada llevó a su amigo a un programa de televisión para que alguien le hiciera entender, ya que la amiga no quería entenderla a ella. Y a mí me ujú. daba por pensar, ¿cuánto aguanta una amistad? Eh, ¿Qué pasa con esa amistad después de haberte expuesto delante de todo un país, dejándote como tonta prácticamente, pero con tal de sacarte de la situación en la que estás? Eso me quedó ahí, dando vueltas. Y el año pasado se unieron varios factores. Por una parte, tuve la fortuna de participar en un encuentro con una banda progresiva de Suecia, con Opeth, en que vinieron a Chile a tocar y fueron a la embajada en Suecia y nos invitaron algunas personas para compartir con ellos, conversar. Yo tuve la fortuna de estar ahí, así como una fan más. Y casi en la misma época, una banda polaca también de metal progresivo, rock progresivo, Riverside, sacaba un nuevo disco en el que habla sobre estas injerencias, esta influencia que tiene todo el tema de redes sociales en la vida actual, de cómo no sabemos quiénes son las personas que están al otro lado cuando estamos conversando con alguien, no sabemos ni siquiera si la identidad es la correcta y tampoco sabemos si la persona nos está mostrando realmente quién es. A mí me llama mucho la atención eso justamente que, por ejemplo, si nosotros estamos con un avatar en internet, en alguna red social, nosotros lo que hacemos es proyectar una imagen nuestra, que es como la imagen de lo que queremos mostrar. Y esa imagen nuestra, que no es una misma, es una imagen, es como una personalidad, conversa con otra imagen de otra persona. Y al final son como dos personalidades semificticias o no totalmente reales que están hablando entre ellas. Entonces, esa dicotomía entre esos dos personajes que hablan y las personas reales que están detrás de esos personajes, me llama muchísimo la atención de cómo se produce eso y todo lo que hay detrás. Entonces, este disco surgió al mismo tiempo que vino esta banda. ¿Y qué fue lo particular? Que mientras estaba esta banda Opeth en Chile y nosotros fuimos al encuentro, fuimos al concierto después, una chica en redes sociales comentaba que un tipo con la foto del líder de esa banda, con quien habíamos estado conversando en el encuentro, le estaba mandando mensajes por Twitter. Y era, claro, ella supo en el momento que esto era algo falso, que alguien estaba usando la identidad de este vocalista, de este cantante. Y yo decía, ¿te imaginas esa niña hubiera estado en el mismo encuentro que nosotros? Que hubiera estado conversando ahí con este artista que después le llega un mensaje quizás de agradecimiento, de buena onda de este mismo artista con el que pudo haber estado compartiendo en un mismo espacio. ¿No da caso para pensar que a lo mejor puede ser realmente esa persona? Y Ujú. todas las múltiples posibilidades que vienen de eso. Entonces pasó esto, se mezcló con este disco que salía al mismo tiempo y me acordé de esta historia, de estas amigas, una convencida que tenía un romance con Bret Michaels y de pronto la historia apareció.
y partió justamente con el final, como termina en la novela, era la imagen que empezó a aparecer en mi cabeza. Y ahí fue unir los puntos, crear una imagen, y a medida que escuchaba el disco este de Riverside, que es Identity, yo veía a la protagonista de esta historia caminando, moviéndose, haciendo sus cosas. Entonces, por ahí vino toda esta mezcla de hablar por una parte de música, porque en el libro se habla de mucha música, pero también de identidades virtuales, de las posibilidades de engaño, de este no saber con quién realmente estamos hablando al otro lado cuando es alguien que no conocemos directamente en persona o alguien a quien conocemos muy poco. Quizás un par de palabras en vivo y en directo y después la relación continúa de cualquier tipo, no solamente relación romántica. Todo eso me llamó la atención y ahí cayó. Yo estaba trabajando en otra novela, que es la segunda parte de Capelo, y tuve que dejarla de lado, porque esta historia me absorbió, me estaba ahí hablando, y yo dije, ya tengo que escribir esta primero. Y así salió Cacho. Bueno, en estricto rigor, MTV ha hecho programas de televisión respecto de lo mismo, Ujú. respecto a este fenómeno del catfish. Claro, que en este caso se llama scamming, que es la Ujú. suplantación de identidades. Y están los scamming de celebridades y están también un tipo de scamming que es la estafa romántica, que es justamente personas, ya sea haciéndose pasar por una celebridad o no, te empieza de a poquitito a envolver en una pseudo relación romántica con el fin de sacarte dinero finalmente. ¿Y cómo fue con esa escena que llegó a tu mente, la que interrumpió en la segunda parte de Capelo? ¿Cómo fue de ahí, como buena tejedora, darle punto y cruz y hacer que el chaleco te quede bonito? Claro, bueno, pasó todo esto que fue el verano del año pasado, cuando vino Opeth y que sacaron el disco en Riverside y esto que comentaba de esta niña. Y durante el año iba surgiendo, de pronto aparecía, emergía. Yo durante el año estaba editando, publicando, reeditando, haciendo múltiples cosas y trabajando también en la otra novela. Y, y de pronto ya hacia como finales de año era como un bicho permanente que me estaba ahí soplando en la oreja que tenía que dedicarle. Dije, ya no me voy a quedar tranquila hasta que no saque esta historia y que vea la luz, porque al parecer aquí hay algo que me está clamando por salir adelante. Así que finalmente cuando pude me senté y la escribí lo más dedicada y concentrada posible. Así que ya a principios de este año ya la novela estaba lista y empezó todo el proceso de edición, de correcciones y todo lo que viene, todo lo necesario para que tome forma de libro. Bueno, lo que dice al principio, o sea, yo no soy tan entendido en música como que, a ver, habré inventado Riverside. Ponte tú. Y Google, la banda existe. Él y Marius, y Marius Varias duda y dudas. como, sí, también existe. ¿Cómo? Y hablar de Paula, de la protagonista, ¿cómo darle este molde, construirla desde cero, darle psicología, darle un motivo, una razón? ¿Cómo fue crearla? Claro. Bueno, con Paula a mí me pasó algo bastante especial porque yo diría que de todo lo que he escrito a esta altura, es quizás el personaje femenino que menos se parece a mí, o que yo pienso que menos se parece a mí, por su psicología, por su historia de vida, por su manera de enfrentar las cosas. Y yo quería justamente que fuera así, quería internarme en la psicología de alguien que no fuera necesariamente yo, de alguien que no tomara las mismas decisiones que tomo yo frente a distintos hechos. Entonces, me puse a pensar en todo este proceso mientras surgió la historia y empezar a darle forma a la historia y al personaje, decía, ¿cómo tendría que ser una mujer para caer en esta trama, para caer en esta historia? Entonces ahí empecé como a visualizarla. Para mí, en mi interior, Paula tenía que ser una mujer fuerte, hecha a sí misma, un poco solitaria, con alguna historia de vida que estuviera llena de, no llena, pero con bastantes carencias emocionales
que en vez de tener una fortaleza real como mujer, como persona, en realidad tiene una coraza, porque al mismo tiempo de ser chora, así, vaya a parar la hilacha, y que yo puedo hacer esto, decidida, vigorosa, también tenía que tener vulnerabilidades, que eran esas justamente las que la persona del otro lado de Ujú. la pantalla tenía que detectar para poder entrar e ir consumando esta relación que se busca establecer con ella. Y, y de ahí fue dándose como de a poco, porque uno empieza como los personajes te empiezan a hablar y te empiezan a dar pistas. Entonces, de acuerdo a cómo se va a ir desarrollando la historia, como uno va creándolo, y es como una retroalimentación. Según la historia, tienen que pasar ciertas cosas, cómo tiene que ser ella para que tome esas decisiones, pero al mismo tiempo el mismo personaje, de acuerdo a su psicología, te va guiando con cómo se van dando los acontecimientos. Entonces, es un juego bastante particular y bien intenso. Pero claro, yo creo que me inspiré para crear a Paula en muchas mujeres que me ha tocado conocer en la vida y que no son necesariamente compañeras como de trabajo o de las actividades que yo realizo. Muchas de ellas pueden ser amigas que una tuvo en la juventud y que después ya no las viste más, pero que le hacen recordar a una este tipo de situaciones, y te planteas cómo habría reaccionado esta amiga frente a esta situación. O recordar, porque acá hay muchos recuerdos porque Paula es una persona de mediana edad, no es una joven, pero sí recuerda mucho su juventud y su adolescencia pasada con las que ella considera que son las mejores amigas que tuvo en algún momento. Y hay harto recuerdo de juventud, hay harta cosa, y claro, era pensar, bueno, cómo habría reaccionado esta persona en ese tipo de circunstancias. Entonces fue bastante bonito crear a Paula, porque yo tampoco quería que fuera una heroína, quería que tuviera luces y sombras, y espero haberlo conseguido, aunque me han dicho que quedó como un personaje bastante querible. Es, sí, lo es. Uno llega Ujú. incluso a entenderla bajo ciertos puntos, bajo ciertos tramos de la historia. Pero también uno, como también uno, es muy fácil mirar todo desde afuera. Y mirar el como, te va a hablar este famoso vocalista de esta banda polaca que está cumpliendo 20 años y que está haciendo su gira y se va a presentar en el Caupolicán. Sí, obvio. Pero pasa. Pero de alguna forma la protagonista se va enredando en eso. Claro, mira, de hecho, esto yo no lo comentaba antes, así que una primicia. Ujú. Yo hice hasta un experimento dentro del año, porque tuve que stalkear mucho a Marius Duda y a Riverside, yo siendo una fan de la banda, seguidora, les he seguido la carrera, me encanta la banda. Y claro, para mí fue natural que todo esto tenía que pasar con Riverside. Eh, y, y claro, tuve que stalkearlo mucho, hacer un seguimiento, incluso hasta la historia se va desarrollando acorde a las cosas que van apareciendo en el mismo Instagram del artista en cuestión. Y hubo un momento, mientras yo estaba en este proceso de creación de la historia, en que Mario Duda publicó un disco como solista, no como banda. Y yo lo escuché, obviamente el disco me gustó bastante, y yo compartí una historia de ese disco haciendo un comentario. Y el artista en cuestión desde su Instagram compartió ese mismo comentario. Entonces, esto, ¿por qué pasó? Yo en realidad lo compartí porque me gustó el disco, y me gusta compartir estas cosas. Me gusta este disco, ojalá lo escuchen, vean qué les parece. Eh, y claro, uno llega a pensar, y por eso también está elegido Riverside y Marius Duda en esto, uno llega a pensar que los artistas son seres como que están en otra esfera, que no, que no se interesan por las cosas que les pasa a los seguidores, a quienes escuchan su música, o en el caso de los escritores, a quienes nos leen. Y en realidad son personas que igual se retroalimentan de las reacciones de quienes disfrutan de su arte. Entonces, en esa medida, claro, es muy difícil que los Metallica vayan a compartir algo que uno les comentó sobre un disco, porque ellos son muy mainstream, pero una banda término medio que, claro, dentro de su ámbito es conocida, pero no es conocida a nivel mundial, al punto de que tú mismo pensaste esto, hacer una banda inventada, y no, era real.
no están tan alejados de la realidad, no están tan desconectados de su público. Entonces, claro, por ese lado sí es factible que se dé alguna interacción mínima que dé como el pie, los argumentos como para que la protagonista piense que esto puede ser real. Siento también como el ambiente, el escenario donde se juega a caer, como la ciudad. Puse Santiago por decir, por poner una ciudad, pero poner una urbe muy, una urbe bien urbanizada, valga la redundancia, Claro, respecto de que uno sienta la ciudad, que uno de alguna forma viva la ciudad. sí. Sí, bueno, en este caso también es especial porque la protagonista ya no es de Santiago. Vive hace algunos años acá por necesidades que aparecen contadas en la historia y tiene ese bicho, ese germen de el no poder terminar de acostumbrarse, aunque pueda estar cómoda acá, sí sentirse un poquitito como fuera de pescado fuera del agua, porque ella viene de otro entorno, de un pueblo o de ciudad más pequeño, de cercanía más con el mar, con la naturaleza, y acá esto es como una selva de cemento, en la cual, claro, se desenvuelve lo mejor que puede, pero no termina de sentirse como parte de la ciudad. Y claro, para mí justamente era importante reflejar esta historia, claro, pasa en Santiago, por los lugares que se describen, porque hay cierta radio que está ahí mencionada, hay cierto hotel, cierto centro de eventos, podría pasar en cualquier parte. Cierto ícono de los 90 que hoy sigue luciendo y que sigue todo mino, con respeto. Sí, totalmente. Y, Y claro, esto también podría pasarle a una persona X en otra ciudad latinoamericana o incluso en otro lugar, porque claro, todo está ahora como cerca y lejos a la vez. Por una parte, con las mismas redes sociales, la misma tecnología nos conecta y uno puede estar, como me pasaba a mí, pues cuando vivía en Pichilemu, uno puede estar en la playa conectada con alguien de plena ciudad y tener un diálogo e intercambiar información, compartir. Entonces, también pues ese mostrar de cómo te desarrollas en una ciudad que no es la tuya, como cuando llegas acá, por muchos de estos éxodos que se están dando ahora para todos lados, o sea, sigue habiendo gente que se viene de ciudades más pequeñas acá a Santiago en busca de otras oportunidades, pero también está el éxodo inverso de mucha gente que es de la ciudad que ya no quiere más con esto y se va a otros entornos. Entonces también era importante como mostrar eso de ese no terminar de cuajarte y conservar un poco también la ingenuidad de no haber crecido quizás en este tanque de tiburones que es una megápoli. ¿Cómo fue el proceso de escritura de Caer? Porque yo siento que la lectura se lee muy frenética, como que pasan Sí, cosas demasiado rápido y que es demasiada información a pesar de lo pequeñito que puede ser el libro, que es demasiada información y que pasa así, 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 así. En tu caso, ¿escribirlo tuvo ese mismo ritmo o sí, requirió un ritmo más pausado? Ponele. no, no, yo lo escribí. De hecho, yo generalmente lo que hago cuando escribo narrativa, eh, creo la historia completa en mi cabeza antes de bajarla y poder comenzar a escribirla. Entonces, claro, el proceso de creación de la historia, de los personajes, de toda la trama, la psicología, es muy mental. Puede haber sido, digamos, a lo largo de todo el año pasado, en distintos momentos, pero al momento de sentarme a escribir, esto salió en un mes, más o menos. Y en un Ujú. mes que tampoco podía dejar de lado, como sí lo hice anteriormente. Con mis primeros libros yo podía dedicarme así 24/7, poco menos, me senté a escribir, me acuerdo de las aventuras de Amanda 2, estuve totalmente dedicada durante un mes, horario de oficina, a trabajar en ese libro y nada más, porque en esa época podía hacerlo. Ahora no, ahora tenía que dividir el día, la mitad del día en el trabajo editorial, la revista y todas esas cosas, y la otra mitad de ahí clavada escribiendo. Entonces, claro, el ritmo de escritura fue muy frenético, pero al mismo tiempo tiene que ver con mi forma de escritura, que yo trato de escribir de manera lo más minimalista posible, o sea, que tenga, Ujú. no darme muchas vueltas con palabras. Si algo lo puedo decir en 7 líneas, tal vez lo puedo hacer en 5. No meter más palabras de las necesarias, utilizar las palabras precisas, aprovechar bien el vocabulario en ese sentido, pero también ir
era lo justo y necesario. O sea, por ejemplo, yo no me voy a poner a describir el atuendo que usa Paula si no es importante para el relato. Si no tiene nada Ujú. que ver con el relato, no voy a perder tiempo ahí contando que se puso aritos de tal color o que andaba con cierto tipo de ropa. Solo si es importante. Entonces, claro, hay mucho dato, mucha información y que tiene que ver también con estos tiempos actuales frenéticos en los que vivimos. Si todo pasa tan rápido. Ahora eh, todo es muy en la línea de quiero mi cuarto de libra con queso y la quiero ahora, y pasan muchas cosas, o sea, el ritmo de vida que tenemos, hay muchísimas cosas que hacemos en un mismo día, mucha información que nos llega, entonces el libro también refleja eso. Eh, es corto, pero tiene muchos datos, pero y todo ese dato es importante para la historia que se está contando. Conversamos con Lilian Flores Guerra, autora de Caer, editado por Ediciones del Gato. Y quiero solamente salirme un poco del libro, hablar de revista Te Leo. La revista sí. ¿Cómo que hobby es revista Te Leo? Ya cumplió, ya este año ya cumplió el año en su publicación digital. Hasta este momento lleva 19 ediciones Ujú. ininterrumpidas. ¿Cómo nace el proyecto? O sea, te veo haciendo muchas cosas y más encima, ay, va a ser una revista. Esta mujer. Eh, Mira, pasa por varios factores, pero yo creo que el principal, que fue el motor para empujarme a empezar a trabajar en la revista, es que sentía en algún momento, y esto es principios del año pasado también, a principios del año pasado pasaron muchas cosas, y justamente a principios del año pasado yo sentía que estamos, de hecho, todavía viviendo una ebullición de creación. Tenemos muchas más personas que están escribiendo y publicando. Hay mucha editorial independiente, también muchos escritores y escritoras que están autopublicando. Entonces, tenemos mucho más literatura fresca, nuevas ideas dando vueltas en el ambiente. No necesariamente tenemos más lectores por eso. Entonces da la sensación que estamos repartiéndonos entre todos los que somos un poco los lectores y la capacidad de comprar libros y leer los que hay. Pero al mismo tiempo, como periodista, no puedo dejar de ver de que hay una pobreza enorme en cuanto a espacios en medios de comunicación para difundir cultura y sobre todo literatura. Entonces, claro, pasa que hay mucho libro nuevo, mucho libro interesante de temas muy diversos y muy poco espacio para mostrarlo. Entonces, ¿cómo hacemos que este libro o que cualquier otro libro llegue a conocimiento, a manos de los posibles lectores si ellos no tienen cómo enterarse de que ese libro existe? Sobre todo si hablamos de un público que no es un lector o lectora habitual, sino que es de la gente que de vez en cuando se expone a la experiencia literaria porque hay una feria importante, entonces se va a dar una vuelta, o porque algo aparece. O sea, somos muy pocas personas las que estamos dentro de este ambiente y estamos enterados de todo lo que está pasando porque seguimos a todas las librerías, nos seguimos entre nosotros, entonces sabemos quiénes están sacando libros, de qué, cosas nuevas, pero el común de la gente no, porque tampoco hay posibilidad de estar enterados de todo. Entonces, en esta, en esta situación angustiosa, además como editora, de decir, ¿qué más puedo hacer para difundir el trabajo de la editorial, mi trabajo autoral y de los otros autores y autoras que publican con Ediciones del Gato, que además soy la editora de Ediciones del Gato? Eh, No, en algún, en algún no. momento fue, en algún momento fue como, parece que voy a tener que hacer mi propia revista de libros. Y fue, Ujú. ¿y por qué no lo hago? En total, yo soy periodista, tengo toda la formación para poder hacerla y existen muchas herramientas que te facilitan un poco el trabajo. Entonces partió como una aventura, probemos, veamos si es que, ¿cómo creo yo que debería ser una revista dedicada a los libros? Y ahí surgió esta idea de que fuera una plataforma para mostrar los libros, presentar reseñas, no crítica. Yo no hago crítica literaria en la revista. Nosotros publicamos reseñas porque lo que queremos es que la gente se tiente con leer los libros y de ahí se arme su propia opinión.
No, este no es un espacio académico o especializado para decir esta obra es o no una buena obra notable por tal y tales características. Obviamente le abrimos la puerta a los libros que son buenos libros, que están bien escritos, que tienen buena historia, para eso uno también tiene como ese criterio y me ayuda bastante a ser editora, pero la idea es justamente mostrar. También quería que hubiera una ventana orientada a la literatura infantil, infanto-juvenil, con el mismo nivel de trato que tiene el resto de la literatura, porque muchas veces no es considerada como literatura, y una que ha hecho, Liz sabe que es tan o más compleja que la literatura contemporánea, adulta. Entonces, ahí fue tomando forma, entonces yo diría que ya por ahí, por el cuarto número, ya tenía la forma definitiva que tiene ahora, que son más o menos como 10 reseñas de libros que aparecen, una entrevista, un reportaje sobre temas relacionados con el libro y conocer más a fondo a los escritores y escritoras que están publicando y que tienen algo novedoso que aportar en algún momento. Y como yo soy medio porfiada para mis cosas, yo dije, no, esto tiene que ser eh, constante. Porque cuando uno empieza a darse la licencia de decir, no, pucha, no voy a alcanzar, entonces a ver, este mes mejor no la hago, para el otro mes sí, o empezar como a flaquear y no, ahí no pasa nada, ahí uno abandona las cosas. Entonces me propuse que el último domingo de cada mes la revista tenía que salir, como fuera, sí o sí. Ujú. Es muchísimo trabajo, yo diría que más o menos el 30% de mi tiempo laboral se lo dedico a la revista y muchas veces yo estoy hasta sábado en la noche, 10 de la noche metida en el computador, terminando de diagramar, de juntar las cosas, de preparar, de subir, de hacer todo el trabajo necesario para esto. Y me tiene muy contenta, a veces me siento un poquito agobiada, pero para mí es importante que salga porque siento que es un aporte, siento que es una ventana para dar a conocer la literatura independiente y en igualdad de condiciones que la literatura más comercial, porque en un mismo número puede haber una reseña de un libro de Penguin y al lado una editorial pequeñísima de una región austral, por ejemplo, cosas que muy difícilmente se van a dar como en el mundo real. Entonces trato humildemente desde mi vereda, de aportar a que se iguale un poquito la cancha. Y ahí ¿Y cómo, salió. y cómo ha sido la sensación de ya después de 19 ediciones? Eh, lo primero también es que he aprendido muchísimo, porque generalmente una como autora, en este caso, y como editora, conoce más de lo que hace, de los géneros en los que se desenvuelve, y a raíz de la revista he tenido la oportunidad de meterme en otros rollos, de meterme en otras temáticas que no son mis temáticas de trabajo y conocer y aprender un montón. Entonces, en un número puedo estar hablando de novela negra, que es uno de los mejores reportajes que siento que se han hecho, interesantísimo. He tenido la oportunidad de intercambiar, de que me respondan. Escucha, no sé, por ejemplo, Eduardo Sacheri, de Argentina, un libro recién publicado y participó en un reportaje. Me ha tocado ver de mucho, o sea, yo disparo para todos lados, o sea, cuando digo, sería ideal para este reportaje que participaran esto y esto y esto y estos autores, y a todos les pido que puedan participar, son muy pocas las personas que o no me han respondido o se han excusado. La gran mayoría sí se motiva y quiere participar. Entonces, ha sido mucho aprendizaje, ha sido muy reconfortante el que la gente, mis pares, los escritores, las escritoras, los editores, lo ven como en un elemento valioso que les ayuda a su trabajo y la gente que no está ligada al ambiente literario también es como algo, es como recibir el diario en la mañana del domingo para leerse algo entretenido, relajante con el café de la mañana. Entonces, Mm. eh, en ese sentido es súper reconfortante. Obviamente creo que faltan muchas cosas, falta que se consolide de manera que el tiempo y el trabajo que uno le dedique te reditúa, para que Mm. uno no esté ahí desesperada viendo de dónde cómo fortalecer la economía personal, considerando que es una revista que es gratuita eh, y que
que no tiene grandes inversiones publicitarias todavía. Entonces, eh, mantener la independencia y, y al mismo tiempo sentir que se contribuye en todos los ámbitos. Eso es como para mí como lo importante. Así que la sensación ahora es esa. O sea, de hecho yo termino este domingo, recién acaba de salir una revista y yo ya tengo al entrevistado de la próxima portada, ya estoy armando en mi cabeza la temática para el reportaje, entonces como que es un continuo. No es algo de lo que uno diga, ah, ya, voy a descansar. Pero sí, es reconfortante y es bonito. Ojalá más gente la conozca, la vea, la valore. Y ahora tenemos también nuevas formas en que nos pueden apoyar con la revista, así que ojalá que se motiven porque es importante que la revista pueda seguir adelante, considerando la poca cantidad de medios que hay dedicados a los libros. Siempre, yo siempre voy a encontrar que va a ser fantástico que nazcan medios, eh, que, que la difusión cultural no sean simplemente 15 minutos en una radio grande, que buena onda, pero son esto, son 15 Claro. minutos. Pero aquí son como espacios donde donde se pueda leer a la persona una reseña de un libro X, no sé, por citar a una novata, no. Eh, por citar tu libro, como conversar una hora si es necesario, pero poder hablar, en el fondo poder reafirmar un poco de que creativamente Chile sigue siendo un terreno fértil, pienso. Totalmente. Estoy súper, Mm. súper de acuerdo. O sea, una ve la cantidad de cosas. A mí me llegan muchas propuestas para reseñas de gente que está recién, autores autopublicados que están con sus libros, otras editoriales independientes, editoriales grandes también. Y es tan amplia la variedad de temas, de enfoques, de miradas, de rollos que tiene cada cual, que se lamenta realmente que no haya más espacio porque uno siente, pucha, qué lástima que no hay tanto espacio, tanta cabida para todo esto, porque creatividad hay muchísima, hay mucho trabajo. O sea, las editoriales, los autores, hacer un libro es muchísimo trabajo. Entonces, vale bastante la pena mostrarlo porque estas voces, así como gente que criticaba antes, que decía, ay, como que el cine chileno siempre habla de lo mismo. Por eso te ya dejaron de decir, la literatura chilena hablan todo de lo mismo, porque hay una versatilidad y una variedad de temas Mm. impresionantes. Solo cosa era darse una vueltecita por un mesón de librería para darse cuenta. Sobre todo las librerías que le abren la puerta y le dan espacio a las editoriales chilenas. Lili, y volviendo al tema de caer, hablar de la misma pregunta que te hice por la revista Te Leo, pero hablar de sensaciones de caer. ¿Qué sensación te deja? Está recién estrenada, el libro está calentito todavía. Sí. ¿Qué sensación te deja a ti? Bueno, tengo hartas sensaciones. Por una parte, como es una novela con una temática súper contemporánea, súper de este tiempo, y yo en lo personal, al menos a nivel literario, no me he enterado de ningún libro que aborde un tema parecido. Otras cosas quizás sí, pero así como esta misma temática, no he sabido. Entonces, por una parte me siento bien por eso. Al mismo tiempo tenía un poquitito de, ¿cómo puede ser? No de expectativa, como decir, o sea, estar como un poco intrigada de cómo se iba a recibir este libro, porque yo sé que no soy una autora que va por la misma línea, ni que ya mis lectoras y lectores pueden, oh, sabemos lo que ella va, sabemos cómo escribe, porque he ido variando mucho en cuanto a temáticas, aunque quienes ya han leído varios libros míos pueden, me dicen a veces que identifican los elementos comunes que tienen algunos, y eso es muy bonito. Eh, Caer para mí era una apuesta, y quizás un libro con pocas pretensiones. Yo sentía que era más importante aquí dar a conocer la historia, más allá de decir, oh, este fue un trabajo así súper profundo de la autora por crear un personaje. Creo que todo ese trabajo aflora y emerge de manera natural sin la pretensión de que así sea. O sea, una a estas alturas naturalmente trata
de que el libro sea lo mejor posible en cuanto a estructura, historia, personajes, dinámica, ritmos, lenguaje, etcétera. Quería que cada personaje tuviera su voz propia, quería que la protagonista hablara, porque está contado en primera persona, quería que ella hablara con su propio lenguaje, con su propia visión, y no ser yo hablando a través de la boca de otra persona, como me suele pasar que leo a veces en algunos libros, que pareciera que es la voz del autor que está tomando otra forma y yo quería que aquí fuera ella la que estaba hablando. Era un desafío en ese sentido. También un desafío en el sentido de que es el libro menos personal por las características de su personaje y por la trama en sí, pero a la vez es muy personal por esta ligación con la parte musical, porque yo sí soy alguien que la música en mi vida tiene una cabida muy importante, ha ido moldeando, por así decirlo, mi existencia. Entonces creo que eso se nota de alguna forma y sin intentar y sin pretender ser un tratado musical, porque no es eso, quería transmitir esa sensación de descubrir música y descubrir en la música ciertos elementos que te conectan contigo misma y con otras personas. Entonces, por ese lado, para mí era como importante que ojalá se lograra cuando la protagonista, porque acá en este caso, en el libro, la protagonista no conoce ni por si acaso a estos músicos, no tiene idea que existen, no tiene idea que existe ese tipo de música, y solo porque lo encontró medio ordenadito, medio guapito, lo empezó como a seguir, a tratar de escucharlo para saber de qué se trata lo que hace. Al principio le parece un poco raro, pero de a poco empieza a establecer estas conexiones y en algún momento logra captar que aunque la vida de este sujeto sea súper distinta a la de ella, un mundo totalmente aparte, puede haber ciertos elementos en común y que son elementos que son comunes como para todas las personas. Entonces yo quería que eso ojalá se manifestara y espero que eso se haya notado. Para mí este libro en ese sentido es importante, porque en otros libros míos sí aparece música, pero aparece como más colada, ya sea porque está sonando algo en ese momento o porque transcurre en una instancia de un concierto, por ejemplo, en un cuento. Pero acá, claro, la música está metida no solamente por lo que se cuenta que aparece, sino que además el libro tiene 7 capítulos, aparte de una intro y un epílogo que es como una estructura de disco. Cada capítulo, el nombre que tienen, por ejemplo, no sé, ponte tú el capítulo 2 se llama Debes cuidar tus pasos. Y cada canción, o sea, perdón, cada capítulo tiene que ver con este disco que yo te comentaba al principio de Riverside Identity, en que lo que sucede en el capítulo tiene que ver con una canción de ese disco. El nombre del capítulo está tomado de alguna canción. Entonces, eso que dice, debes cuidar tus pasos, aparece en alguna canción de ese disco. Y al mismo tiempo, en esta relación que establece Paula con este músico, eh, se da cuando el músico está trabajando en el estudio con su banda creando ese disco que no se menciona, no dice el nombre, pero claro, él está grabando el próximo disco de la banda, que es este disco que yo te comentaba que había aparecido a principios del año pasado. Entonces, hay una conexión musical acá que es sutil, pero que es súper poderosa. Y eso me dejó como muy contenta porque sentí que era como juntar en un volumen todos los intereses propios. Lili, en los minutos que nos quedan, quiero darte las gracias por tu tiempo. No, qué tema. Recomendarles para quienes nos verán y escucharán este podcast, esta nueva obra, su nueva obra, Caer, que es música, que es un poco de ciudad, es un poco de historia de redes sociales, eh, un poquito de Catfish, un poco de un poco del, ¿te Cami, enganchaste de un famoso? Bueno, pasa. Cami. Un poco de todo eso. Eh, es una novela frenética, se lee rapidísimo, pero se lee rapidísimo, pero a la vez muy intensa a la vez, porque se vive. Y yo creo que frenéticamente se debe vivir este libro, no de otra forma, porque tienes que leértelo, tienes que ir,
tienes que ir cayendo junto con la protagonista, ocupando el Exacto. título del libro. Eh, Lili, en los minutos ahora sí, en los minutos que nos quedan, por favor, tienes la pantalla para unas palabras finales respecto del libro, de lo que guste. Ujú. Bueno, primero que todo quiero agradecer profundamente a quienes ya han leído Caer. En estos momentos, mientras estamos grabando esto, ya lleva como 3 semanas más o menos en los primeros lugares de venta, en nuestra querida que Leo Forestal, lo cual me tiene contentísima porque más allá del número es de que uno ve que la gente se va tentando y se está dejando caer en el libro. Entonces, eso primero que todo me tiene muy contenta y agradecer la tremenda cantidad de comentarios, de que me mandan, a veces personas que han leído el libro, que me dicen qué les gustó, y sobre todo, y algo que me sorprende muchísimo, es de personas que se sienten muy identificadas con la protagonista. Yo pensaba en un principio que quizás la protagonista, por sus características, que tiene luces, sombras, tiene hartas cosas que yo la considero un poco egoísta de repente ella, y yo pensé que quizás no va a generar mucha empatía, lo que quiero que se entienda a ella como personaje, y sin embargo provoca mucha ternura, mucha identificación, porque tiene muchas cosas que son comunes a todos nosotros como personas que han vivido. De hecho acá esto transcurre en la pospandemia. Ella sufrió pérdidas durante la pandemia, ha perdido hartas cosas a lo largo de su vida y está ahí. Entonces, esa sensación de pararte de alguna forma y echarle para adelante es algo que ha llamado mucho la atención y es algo que yo valoro mucho también, de que se note que está ahí. Mi mayor reconocimiento a personas como Paula y como tantas otras que de alguna u otra manera salen adelante sin echarle la culpa al destino y decir, no, ya la vida tiene la culpa de que yo no logre mis objetivos. No, o sea, yo de alguna manera con las herramientas que tengo, voy a tratar de hacer lo propio. E invitar a que se dejen seducir. Es un libro chiquitito, como dice Humberto, de rápida lectura, es muy actual, muy moderno. Y si no les quedó muy claro de qué se trata, sí les puedo comentar que si escucharon algo de una noticia de una mujer en España que pensaba que tenía una relación con Jason Momoa a través de las redes sociales, a través de Internet, eso tiene mucho que ver con lo que pasa acá en CAER. Así que invitadas y invitados a conocerlo y, por supuesto, todo lo que me puedan comentar del libro, háganmelo saber nomás, porque soy yo la que está ahí en redes sociales interactuando con lectores y lectores. Lilian Flores Guerra, autora de Caer, libro editado por Ediciones del Gato, en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Mi estimada Lili, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, maestro. Feliz de estar nuevamente en este espacio. Gracias a ti y a quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.